temas políticos, fuerte aval a Macri de los formadores de opinión y buenas expectativas para 2017, un año electoral trascendental para el gobierno de Macri, que necesita el triunfo para consolidar el crecimiento económico y su poder político para gobernar y eventualmente aspirar a la reelección en 2019. Ayer hubo una encuesta de Poliarquía publicada por el diario La Nación a académicos, empresarios y periodistas. El 71% aprueba la gestión presidencial y el 73% cree que este año la situación será mejor que en 2016. Además, se prevén en promedio una inflación del 23,3% y un dólar a 18 pesos con 50 centavos. Un 2017 que ha comenzado complicado, con nuevos aumentos en las tarifas, en los combustibles, en las prepagas. Habrá que ver qué sucede con los aumentos de luz y de gas. Aumentos que siguen afectando el bolsillo de todos nosotros y donde todos sabemos que esa situación se traslada a un mal humor social que luego impacta a nuestro entender en los resultados electorales. Un país que sigue mostrando cifras que pegan duro. El director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, Agustín Salvia, anunció un aumento de la indigencia en el último trimestre, cuando según el INDEC también creció la brecha entre ricos y pobres. Y en este año de elecciones el gobierno está apostando a la obra pública como herramienta electoral. El Ministerio del Interior terminó 2016 con 89% del presupuesto de obras ejecutado y para 2017 prevé invertir 47.000 millones de pesos en el desarrollo de la obra pública. Para analizar el presente y el futuro del escenario político nacional, estamos en comunicación telefónica con Sergio Berestein, analista político. Sergio, buen día. Martín Melo te saluda. Feliz año. ¿Cómo estás? Igualmente, Martín, muy feliz año, gracias por llamarme. No, gracias a vos por atendernos. Bueno, yo hice una introducción, ayer estábamos leyendo una encuesta en el diario La Nación con un fuerte aval a Macri de los formadores de opinión. Hay buena expectativa para este año 2017, año electoral, que ha comenzado con algunos problemas desde lo económico, porque afecta al bolsillo de todos nosotros, el aumento de tarifas. Indudablemente estamos en un proceso de estabilización económica, pero que coincide con un reacomodamiento de precios relativos. Como yo no soy economista, sé que esto es importante, lo advierto desde el punto de vista más político, analizando el impacto que puede tener en la opinión pública, sobre todo en materia electoral, y obviamente esto afecta sobre todo a un segmento de la población que está experimentando todavía situaciones complicadas en materia tanto de empleo como de ingresos, ¿no? O sea, ese segmento donde más pegó la inflación, sobre todo un segmento de clase media y media baja, que no está alcanzado por el esfuerzo que hace el Estado en materia de cobertura a sectores más vulnerables, y tampoco tiene, digamos, la dinámica de los sectores de clase media alta y alta, que independientemente del ciclo económico siempre se las arreglan. Entonces, en ese segmento que es crucial en materia electoral, tanto en términos urbanos como incluso rurales, obviamente este reacomodamiento todavía de precios relativos vinculado, hay que decirlo, ¿no? Una situación muy irregular que vivimos durante más de una década, donde, por ejemplo, el precio de la electricidad en los grandes centros urbanos, en particular la ciudad de Buenos Aires, prácticamente no se alteró, en un contexto donde el resto de los precios aumentaron 12 veces. Bueno, reacomodar eso lleva tiempo, sin ese reacomodamiento no puede haber más inversión, y este es una especie de mecanismo de altos costos electorales que impacta adicionalmente en la economía familiar y que genera justamente este mal humor al cual vos te referís. Por eso, digamos, no es tan raro entender estas diferencias que pueden existir entre lo que piensan las élites y lo que piensa el ciudadano promedio. Es probable que cuando uno hace sondeos en segmentos más informados, comprenda la ventaja que tienen los procesos de normalización económica, de estabilización, sobre todo de caída de la inflación, porque son segmentos que no viven, digamos, el día a día de las restricciones y el impacto que esto tiene en las economías familiares, ¿no? Claro. Sergio, ¿cómo estás observando el actual escenario político de cara a las elecciones, con un PJ sumamente dividido? Habrá que ver qué sucede con Massa, con Randazzo, con las otras fuerzas que integran el peronismo. Hubo en los últimos días, y del lado del gobierno, una reunión entre Carrió, Vidal, Larreta y Quintana para ir analizando el panorama electoral. Muchos dicen que las listas
que van a representar al gobierno se van a empezar a definir en el mes de marzo. Y en la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, que empieza a tomar contacto con intendentes del Frente para la Victoria. Bueno, hoy es el caso del intendente de Carlos Casares, que estaría pasándose a Cambiemos. ¿Cómo estás analizando todo eso, Sergio? Todo el sistema político, Martín, está en un proceso de reconfiguración, de reordenamiento, de cambio muy profundo. Todos los espacios políticos en Argentina están experimentando, te diría, dos movimientos al mismo tiempo, ¿no? Por un lado, las consecuencias de la súbita deskirchnerización de la política argentina. La presidencia de Cristina ocupó un espacio muy singular, muy importante, se convirtió en el eje de la política durante mucho tiempo, básicamente de la muerte de Kirchner en adelante, ¿no? Y la ausencia de Cristina y del kirchnerismo, que colapsa con el fin de su mandato y se vuelve casi una fuerza marginal, no Cristina como potencial candidata, sí el kirchnerismo como fuerza política. Quiero diferenciar esto, ¿no? Bueno, esto genera espacios nuevos y necesidad de, digamos, rearticulación de estrategias de alianzas de muchos actores individuales que tal vez no del todo convencidos ideológicamente del kirchnerismo, por pragmatismo y por necesidad de recursos, terminaron directa o indirectamente asociados a, digamos, esta experiencia tan singular que vivió la Argentina y que hoy prácticamente está experimentando una situación de disolución, ¿no? Claro. Entonces, ese proceso está en curso y lo ves en múltiples dimensiones, lo ves en el sindicalismo, lo ves en los movimientos sociales. Y paralelamente el oficialismo, Cambiemos, se está como consolidando en el poder, tanto en la provincia como a nivel nacional, y ejerce un poder de atracción distinto al de Cristina, porque no hay una vocación hiperpresidencialista tan, digamos, tan fuerte, pero el peso de los recursos, la necesidad de financiamiento y el pragmatismo, muchos de los mismos motivos que antes explicaban por qué dirigentes de origen peronista, sindicalista, etcétera, se asociaban al kirchnerismo, son esos mismos motivos los que, digamos, de alguna manera explican este reacomodamiento como si fueran partículas en un campo magnético, ¿no? Sí. Que van de un polo al otro. Claro. Ahora, la pregunta es más allá de la cuestión pragmática, ¿qué otros componentes de esa alianza hay? ¿Hay algún componente, digamos, programático? ¿Hay alguna cuestión de similitud, digamos, o de compartir proyectos políticos? Yo creo que esta es una discusión que hay que dar, no veo que haya una densidad ideológica, programática en Cambiemos, por lo menos hasta ahora, ¿no? Que plantee alguna restricción para que estos actores que de alguna manera a la intemperie encuentren una nueva cobertura, y es por eso que se está dando un proceso donde, digamos, sin demasiado traumatismo, Cambiemos ocupa el espacio de articulación de la política que antes ocupaba el kirchnerismo. En ese sentido, lo que quiero marcar, Martín, es que el gobierno ayuda mucho al no tener una agenda de reformas políticos e institucionales que le dé a la Argentina finalmente un sistema de partidos más estable, más estructurado, que le dé estabilidad a la política. Al contrario, el oficialismo se beneficia de esta especie de fluidez permanente que es la política argentina. Yo creo que por eso no tiene una agenda de reforma. No es casual que no la tenga, no la tiene porque yo creo que pretende consolidarse en el poder con este sistema de alianzas, tanto en la provincia como a nivel nacional. Si bien hay diferencias de quiénes, cómo, digamos, deben integrar esa nueva coalición, pero digamos esa misma vocación no institucionalista es la que está explicando en todo caso estos movimientos a los cuales vos te referías recién. Claro. Me quedé pensando en eso que mencionabas, Sergio, de que Cambiemos es como que se está consolidando en el poder. A mí me da la sensación, yo coincido con eso, me da la sensación que en este año 2017 se van a dedicar a gobernar luego de un año 2016 donde tuvieron que hacer frente a numerosos problemas, entre ellos hacer frente a una herencia muy pero muy complicada que dejó el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Coincidís que en este año 2017 se van a tener que dedicar a gobernar y empezar a solucionar los problemas que tiene la gente y a que afectan fundamentalmente el bolsillo de los ciudadanos? Mira, yo creo que el año pasado también se van a gobernar, pero el esfuerzo principal, cuando hablas con los principales actores, fue el de evitar una colisión, un choque de la Argentina, digamos, un escenario cuasi venezolano, ¿no?
Sí. La Argentina tenía una crisis muy profunda, pero asintomática. La mayoría de la población no era consciente de que estábamos efectivamente con una cantidad digamos, de políticas que nos llevaban a una situación explosiva, hiperinflacionaria, con una cantidad de restricciones enormes en materia energética, en materia de divisas, etcétera, que iban a terminar teniendo un impacto enormemente negativo. El programa del Kicillof fue básicamente llegar a las elecciones sin que esto se notara. En ese sentido tuvo mucho éxito y esto complicó muchísimo los márgenes de maniobra de la administración Macri, que decidió hacer todo de forma muy gradual, sin incluso compartir con la sociedad la magnitud de la crisis heredada hasta mitad de año, hasta que hizo el documento donde básicamente pone blanco sobre negro, pero se diluyó en su comunicación, con lo cual te diría, gobernaron sí, bueno, trataron de salir de una órbita que llevaba a la Argentina a una situación explosiva y la pusieron en una órbita de gradualismo hacia cierta normalidad. Eso implicó un enorme esfuerzo, salir del cepo, por ejemplo, hacer cambios que, sobre todo el campo, la gente que te escucha conoce muy bien en materia de retenciones, armar todo un mecanismo para que los precios se vayan acomodando con el menor trauma posible, aunque como veníamos charlando fue muy traumático. Todo eso, digamos, fue una política de normalización mínima desde el punto de vista económico, también las relaciones económicas internacionales, que implicaron un gran esfuerzo. La pregunta es, ¿esto tuvo costo distributivo, tuvo un costo a los ciudadanos enorme? Porque ese fue el costo que fuimos acumulando durante años de inflacionarios, de intervencionismo, digamos, todo lo que pones abajo de la alfombra durante mucho tiempo, en algún momento tenés que enfrentar y limpiar en serio. Y eso es lo que está haciendo la Argentina ahora, de forma, yo diría, muy, muy gradual, tratando de evitar daños, focalizando el gasto público en los sectores más vulnerables, pero los sectores medios y medios bajos son los que más pagan, evidentemente, todo este esfuerzo. Y se supone que este año debería haber, contestando puntualmente tu pregunta y recordando que no soy economista, con lo cual tengo restricciones tal vez para entender muchos de estos mecanismos, pero leo que si todo el mundo me dice que va a haber una recuperación del salario real, Dios quiera que sea así, que cayó el año pasado, veo que hay un intento, por ejemplo, de transformar planes sociales en algún incentivo al empleo formal. Eso es una revolución en Argentina, ¿no? Implicaría otra vez apostar a la cultura del trabajo, y leo finalmente que hay segmentos de la economía, sobre todo el campo nuevamente, que van a ayudar a generar crecimiento genuino, cosa que el año pasado obviamente estuvo muy complicado y no tuvimos, ¿no? Sergio, un honor tenerte siempre aquí en Melo junto al campo, y discúlpame que te haga preguntas ligadas a lo económico, sé que no es tu fuerte, pero tu fuerte es lo político, pero a veces las dos cosas, a veces no, para mí siempre van ligadas, la política de la situación económica. Totalmente, es así. Uno trata de entender todo lo posible, de informarse, pero hay ciertas cuestiones técnicas que, como vos sabés, se nos escapan, y quiero ser muy prudente para no meterme en camisa de 11 varas, ¿no? Gracias por atendernos siempre, Sergio. Abrazo grande y que sigas bien. Igualmente, gracias, Martín. Sergio Berestein, analista político aquí en Melo junto al campo.